Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarles en noche de miércoles, propuesta de Noticias Paraguay. Saludo a mis compañeros y después damos la bienvenida a nuestras invitadas en este último capítulo de este ciclo a través del canal de noticias de NPI. Hola Estela Ruiz Díaz, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches a la audiencia. Alfredo Boixia, ¿cómo anda? Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Un saludo a la audiencia. Don Andrés Riquelme, ¿cómo está? Bien, Carlos, muy buenas noches, mi respeto a los televidentes. Diputada Katy González, ¿cómo anda? Muy buenas noches, acá encantada de estar con ustedes. Un poco ronca, difónica ya, pero bueno, de hablar tanto. En un ratito vamos a compartir también con la senadora Nani Arrúa. Ustedes saben que Katia González es del Partido Encuentro Nacional, la senadora Arrúa es del Partido Patria Querida. En realidad el motivo principal de este encuentro era hablar un poquitito de lo que puede ocurrir mañana con esta cuestión denominada como listas abiertas, desbloqueo de listas, cosas por el estilo. Pero ayúdenme por favor a entender qué es lo que pasó hoy en la Cámara de Senadores. Y renunció nomás Enrique García, el Contralor General de la República. Renunció Enrique García porque en un principio de esta mañana cuando estábamos en la radio había 16 votos nomás por la renuncia. Él estaba muy seguro de que no iban a alcanzar los 30 votos. Sin embargo, esta tarde, durante la sesión que duró 5 horas en el Senado, se logró finalmente llegar a los 30 votos. Te quiero hacer una acotación ahí. 16 dijimos en un principio y después le agregamos nosotros Hagamos, los dos de Hagamos a 18. Y sumando 8 de Colorado NTT, pues llegaban a 26. Sí. ¿Verdad? 26. Y después 2 votos de Frente Guazú ya eran 28. Sí, el Frente Guazú tiene 6 votos. Pero 2 lo que estaban de dos. De 2 se dudaba. De 2 se dudaba. Pero entonces ¿habían los votos de Estela? No, porque Honor Colorado es el que... Honor Colorado habíamos puesto los 8 votos, pero no le restamos a Monjes. Juan Darío Monjes. Juan Darío Monjes, que al final se salió de la orden de Horacio Cartes. Ajá. Entonces ahí teníamos un voto menos. Y por eso era clave la posición que asumía el Frente Guazú. Pasa que con el Frente Guazú no se sabía realmente con cuántos votos se contaban. Teníamos la posición pública de Esperanza Martínez, de Hugo Richard y creo que de Jorge Querey. Lo que se tenía públicamente la posición. Yo le escuché a Hugo Richard, Esperanza Martínez e incluso Carlos Filisola. Y Carlos Filisola, 4. Y no se sabían los votos de Sixto Pereira y de Fernando Lugo. Qué raro. Qué Lo raro. de Fernando Lugo, ¿verdad? digo. Que sí, que no, de siempre. La bancadita que maneja Lilian Samaniego estaba a favor del Contralor, pero según la información que manejamos es que el voto que se quiebra al final para llegar a los 30 es el de Mirta Gusinki. Cuando le logran convencer a Mirta Gusinki, automáticamente la bancada Lilian Samaniego también decidió apoyar la destitución del Contralor y al tener esa cantidad de votación, Dionisio Amarilla se va y presenta la renuncia del Contralor que tuvo durante toda la sesión, según me contaron, y seguramente acá la senadora ¿Pero dónde Nani tenía? Arroz. Pues estaba impecable la renuncia, no arrugó para Sí, nada. no, en la carpetita azul. ¿Sí? ¿Qué tal, senadora? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Es senadora un gusto. Arrúa? Me sorprende el nivel de información que tiene Estela. Nosotros le contamos todo antes de entrar al programa. Alto nivel de espionaje. No, pero hoy estuvimos pendientes. Mucha gente dice, pero tanto. Era el tema del día, sin lugar a duda, ¿verdad? Y sí, realmente hasta última hora es así como te relata ella, ¿verdad? Nosotros a 29 se llegaba y de ahí no pasábamos. Y de repente llegó a 30 y después se retrocedió de vuelta. Entonces se pensaba en la opción de pedir un cuarto intermedio o inclusive de dejar sin quórum, pero sí. Eso es arriesgarte a que se malinterprete eso, claro, o que por ahí alguien se quede. Entonces era muy complicado. Después ya dijimos, bueno, nos vamos hasta el final, que cada uno asuma su responsabilidad ante la sociedad. Incluso ¿verdad? se planteó, que empezó Enrique Riera, este planteamiento que yo decía, esto va a generar polémica, de que en realidad no necesitaban 30 votos, sino 29. Claro, el primero en hablar, el primer orador fue Enrique Riera, ya planteó eso. No, y después complementó Víctor Ríos. Pero Víctor Ríos ya se fue al otro lado, dice, ¿por qué no le hacemos jurar al suplente? Dice, y, sí, claro, como si fuera que eso es una cuestión, no sabemos quién es el suplente. No, y ahí uno detectaba que en realidad había 29 votos nomás. Claro, ¿verdad? Y en realidad había un voto oscilante, ¿verdad? Pero el miedo era ese, pero en realidad es un poco así, tipo seguir en la jugada hasta ver qué pasaba.
nosotros no manejábamos que esa renuncia estaba allí, por lo menos mi bancada no. La ¿verdad? información que a mí me dieron es que él tuvo todo el tiempo y que Bueno, si se es llegaba a los factible. 30 votos, ¿Sabes qué él iba a impresión presentar. nosotros tuvimos de que cuando él pasó al atril fue a los efectos de perder tiempo o ganar tiempo para que se traiga la renuncia? Creímos que fue más o menos. Pero fue una sesión muy larga, ¿no? Fue terrible. Sí, comenzó a las 2. Y un día muy político que comenzó ya a la mañana cuando ustedes hacían temprano. Claro, y radio. sobre todo la indefinición del sector oficialista, que hablaban de que Claro. Rodolfo Sí. Frima estaba en Cancún, que después sin apareció embargo al final. apareció, habló ya antes del mediodía con Santiago González en Monumental, pero también decían que se manifieste el presidente de la República, no se manifiesta, va a bajar línea, no va a bajar línea. Nosotros casi 12 menos cuarto yo llamaba a Fútbol a lo Grande 12 menos cuarto. para decir que ya había una decisión del oficialismo. Sí. El oficialismo ya tenía la decisión tomada. De hecho- pero ya había un de hecho, mensaje de Dani Dani Centurión, Centurión. Ahí te cuando jugaste, Dani Carlos, porque te Centurión- aseguraste que Claro. se va Se va al Contralor, pero había todavía no sabía que... No, yo pensé... No, lo que pasa es que se discutía mucho el tema de la necesidad de la definición del oficialismo para que se pueda ir el Contralor General de la República. Y decían, no, que puede ir dividido. Silvio Velar salió y dijo, no, si vamos divididos, no hay votos para que se vaya el Contralor. Pero además me parece que durante todo el día esta fue una de esas raras sesiones en que la gente siguió con interés desde la mañana hasta la Y noche. que después hasta medio las se decepcionó porque todo el mundo quería Y ver la terminó medio- votación. Claro, todos abruptamente, queríamos Se ver. quedaron con el sabor amargo. Claro, y la gente quería ver los penales y terminó 0-0 y no se patearon penales. Yo- Este es el final de un Yo de un lo capítulo lamento, del inicio de los- yo lo lamento mucho por la Contraloría, una institución tan importante para la democracia que viene fracturada ya por segunda vuelta. Nosotros seguimos mucho y fuimos uno de los propulsores del juicio político del ex contralor Óscar Rubén Velázquez. Tuvimos 45 días en la calle. Yo mi cumpleaños frente a la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción, recuerdo, para justamente exigir la imputación en aquel momento del excontralor con su famosa secretaria VIP. Llegamos a ir con un grupo frente a la casa que vive en un barrio así, como una especie de callejón sin salida, en la casa de Óscar Velázquez. Y era una mansión en medio de un barrio muy humilde. Y recuerdo que la señora, la mamá del contralor, salió con una manguera. Y el policía se mataba en la risa. Yo te dije bien, y nosotros allá hablándole al barrio, y había sido todo el barrio, era el equipo de fútbol del... Casi nos lincharon, tuvimos que salir ahí escoltados por los policías. Y fue un momento en donde esperamos mucho de la clase política, que se elija un sucesor que intente recuperar la confianza de esa institución, y volvimos a caer en el engaño de elegir una persona con un perfil muy fuerte políticamente y con unos antecedentes, ¿verdad? Con el bolsillo fuerte laxo también, ¿verdad? Y entonces eso permitió a que hoy tengamos que superar otra crisis. Qué importante va a ser esta nueva elección, y ojalá que el Senado pueda darnos esa gratificación de tener a un contralor a la ¿Y medida. cómo hacen ustedes las bancadas minoritarias para incidir en el nombramiento futuro? Y solamente controlando. Ese es un poco el mecanismo que se ha utilizado en el nombramiento de estos tres Y últimos haciendo ministros ruido. de corte, y haciendo mucho ruido, ¿verdad? En estos tres se hizo un esfuerzo gremial importantísimo. Se dejó en claro, ¿verdad?, de que realmente necesitábamos un perfil diferente, y creo que está funcionando. Por lo menos en la Corte nosotros vemos bríos de esperanza, ya no hay ese bloque así cerrado que había. Hoy hay tres pequeños disruptores que entraron con nuevas reglas de juego, a quienes hay que marcarle también permanentemente, porque el sistema te seduce, ¿verdad? Yo creo que ese es uno de los principales falencias, y hacemos un llamado, ¿verdad? Porque yo me siento más ciudadana que diputada, y ojalá que el próximo contralor sea una persona con aplomo, con entereza, con compromiso, porque la Contraloría se fue deteriorando. Yo recuerdo en la época de Iraldi, por ejemplo, ¿verdad?, que realmente la Contraloría era una institución Creo que fue por el lo último. menos creíble, ¿verdad? Creo que fue el último contralor real. Sí. Pero Senador- te digo una cosa, ahora asume Camilo Benítez Claro, eso- y se elige un subcontralor. Pero acá hay una cuestión, Claro, eso es lo que claro. el proceso es lo Eso- que eso a mí es me lo que quería gustaría debatir preguntarle. más sobre lo de hoy, porque hoy se le conoció la hilacha a mucha gente, ¿verdad?
Pues bueno, no es la primera vez que cada uno tiene argumentos, tiene fundamentos, se discutió lo político, lo jurídico, como siempre, como en todos los casos, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que se viene ahora? Porque hoy le escuché a Tito Sayer, al ex senador Sayer, decir de que el Senado tiene que elegir a nuevo contralor, que tiene que presentar la terna, porque del Senado sale la terna. Sí, pero ¿verdad? en realidad es el subcontralor. Claro, pero ¿qué pasa? ¿Cuándo termina el periodo de Enrique 21. García? 21. Dentro de 2 años. Dos años y medio. 2016, 2016. Entonces, ¿qué pasa ahora? Le sucede Camilo Benítez, Colorado. Colorado. Sí. Él asume como contralor y usted dice, senadora, que tiene que elegir el subcontralor. Se elige un subcontralor, porque es lo que dice la Constitución. Camilo Benítez sigue como contralor hasta... Sigue como contralor, por eso es que Hasta mañana el ya se 2021. convoca Sí. mañana se convoca, ya se lo convoca para jurar a Camilo. Se convocó una sesión extraordinaria, me dijeron para mañana a las 14 horas. Teniendo la posibilidad que ustedes nos expliquen. Acá la diputada No, pero, Katia senadora, seguramente tiene él ya. presenta la renuncia, García presenta la renuncia ante el Senado, porque el Senado le está juzgando. Claro, pero nosotros Pero ya ese Senado, ¿qué hace? comunicamos Le a comunica al diputado que es el acusador. ¿Y dónde? No, no es qué porque diputado? sea el acusador, Carlos, es porque porque el jurado es el jurado digo, la Cámara de Diputados es ante quien jura el contralor. Nosotros, el Senado hace la terna y de la terna elige diputados. El diputado el que le da lo que hay a... Diputado es el que elige la... Ay, pobre. Claro, y Sí, ahí entonces nos es vamos a ante elegir el diputados, futuro. ante quien jura. Ante diputados jura el Pero contralor. yo me quiero Entonces, ir- lógicamente, la autoridad que es la que te otorga el mandato es la que te recibe tu renuncia. Ajá. Senadora, antes de ir a esa parte, yo creo que hoy terminó tan abruptamente la sesión que hubo ahí una confusión entre los mismos senadores de qué es lo que Levantaron la realmente sesión pasaba. de golpe, porque nosotros queríamos que se siga Técnicamente tratando. se tendría que haber votado, porque Tendría que haber todavía votado. no se aceptó la renuncia. Claro, Pasa, pero- claro, pasa Claro, que como no tenían claro. ya los votos, y entonces alguien emocionó. Bueno, levantó- pero y ¿cómo se va a aceptar la fueron. renuncia? Fue lo mismo que pasó con Magleo. Ustedes se acuerdan, ella renunció, no se había Claro. aceptado la renuncia y diputados trata la intervención. Claro. En este caso yo no entiendo por qué se apuró Velar en dar ya ese mazazo y Creo que había un levántese la sesión compromiso. sin ningún Creo que Creo debate. que ese fue el arreglo político. Puede ser Pilato que fue, haya ¿no? sido. Da ¿Qué la pasa impresión si de que hay un existe su compromiso. renuncia? No solamente si existe, ¿qué pasa si existe una mayoría ahí coyuntural que no le acepte, Ya sé verdad? que es absurdo, Porque ¿verdad? esa fue No la puede misma ser. discusión de Ciudad del Este. Claro, pero en realidad el juicio político no concluyó. No. Se levantó la sesión No sin concluyó. Y el que se Senado no dicte. es el cuerpo que debe aceptar la No, renuncia. no es. Por eso nosotros Pero decíamos pasa que que... yo le escuché a algunos senadores Sí. decir que no, se acabó la sesión porque se aceptó la renuncia. Sí, claro, era la postura de algunos. pero No, porque estaba Porque se presentó, como- ellos decían derogó, porque porque presentó la presentó. renuncia. Ellos se Porque cuidaron bien, presentó. claro. Ellos se cuidaron bien en decir que porque presentó. Y yo pensé que se iba a debatir un poquitito más para finalmente llevar a votación. No, existió ya una moción de aceptar, creo que- o sea que no una claro. moción realmente, pero alguien dijo tendríamos que aceptar la renuncia. Galaverna planteó ¿verdad? eso. Creo que fue Galaverna. Por otro lado, Enrique Herrera planteó que continúe, que era la postura nuestra, que continúe y que se Claro. resuelva, que cada uno Que se vote. que se vote. Que hubiese ¿verdad? sido lo correcto, porque puede quedar en un limbo jurídico si él Y claro, presenta algún desistimiento retira. de su propia renuncia. Si retira. Sí, hoy por ejemplo Si hace tenemos como una Magleo, cosa se retó. medio rara en el diputados, porque imagínense que ya calendarizado el juicio de Garay, hoy presentan una sesión Sí. extraordinaria. También. Y nos quedamos también así medio en offside, ¿verdad? Dicen que es Sí, para yo creo que- retirar la acusación. Yo creo que políticamente hablando, o sea, esto ya es una página que se pasa de largo. Yo también creo Yo que no se- creo que el contralor renunciante no retire su renuncia ni nada. La Cámara de Diputados fue la que presentó la acusación. Pero o sea, ¿por qué hay Estela, siempre las cosas se hacen así? ¿Por qué no puede hacerse como tiene que ser? Claro. O sea, queda medio que... Pero lo correcto hubiese sido que termine. Pero la ¿cómo, sesión ¿qué con la tenía que votación. hacerse? ¿Qué tenía que Y hacerse? continuar. continuar tenía la que sesión. votar. Tomar nota que él presentó, tomar nota. Se Pero ir a la Y votación continuar. igual. Y Claro. ya hubo Y un y caso. vamos a suponer que no se consigan los votos ahí. Y bueno, y ese era el miedo. Ese era el Ahí miedo. está el tema. Porque ahí es que La ya se renuncia sintió es esa tratada al día división. siguiente por los diputados y ahí se la acepta. Porque cuando, Claro. cuando Pero voy a técnicamente repetir, dejó, si no deja sé. de Y ser si contralor. retira, Claro. Cuando Si retira técnicamente- entre hoy y en el mañana. momento que se acepte la En el momento que se acepta la Bueno, renuncia, no en el momento que se Andrés, presenta. pero escucha esto, estamos, si van a votación y no consiguen los 30 votos para destituirlo, y él al no conseguir le dice, no, ¿sabes qué? Yo retiro mi renuncia. Sí. Claro.
Si todavía no llegó a quién tiene que llegar, que es la Cámara de Diputados. Claro, pero Así es que puede así darse mismo. ese ¿Verdad? caso. Claro. Es absurdo. Pero en es esa así. situación hoy no estamos porque no concluyó la sesión. Claro. La sesión se levantó sin que se finiquite el tema. Nosotros estábamos en la última parte que era la votación. Teníamos que votar por la destitución o no. Antes de llegar a esa instancia, una se salida levantó hubiese- la sesión abruptamente. Sí, pero una salida hubiese sido senadora declarada en cuarto intermedio hasta tanto Cámara de Diputados acepte. Y claro, pero lo que O pasa es trate que por ya lo no menos nos la dieron renuncia. chance porque en realidad nos Velar dimos cuenta estaba que medio ya se nervioso, retiraron. Había un compromiso, Levantarse. evidentemente, Claro que había. entre Pero la no gente de pensaron en Añetete, las consecuencias ¿verdad? jurídicas. Claro. No fue bien pensado. Entonces Pero si eso era llega como a que pasar, dieron no su juegan más. palabra, una cosa así, se comprometieron a que renunciar entonces y termina acá. Sí. Un acuerdo de esos había, O en entonces todo ellos no caso, querían. lo que conversaron por los votos no se concretó porque... No, los votos estaban. No, no. Los votos estaban. Si no, la renuncia no se hubiese y por presentado. eso vino la No, pero yo digo Eso obvio. antes, pues, yo estoy casi convencido que Samaniego, Osorio y Usique iban a firmar por la destitución. Yo también. Estoy casi convencido porque si el Yo tema también. vino del presidente de la No, República, claro, era, eso no solo afrenta al era, presidente. era necesario y el presidente no se va a exponer Sí. a una situación como esta porque muy pocas veces él Toma una posición dice o pública. sale a decir no sugirió fue el presidente de la República como dijo Velar hoy. El presidente tenía clara la película de que se tenía que ir Enrique García. Entonces estoy convencido de que ese tema de Lilian Samaniego, Osorio y Usinqui, menos Usinqui, no iban a salir en contra del presidente de la República. No iban a salir. Pero además contra la ciudadanía, hay una presión ciudadana muy grande. Mirta Gusinki ya pasó episodios muy difíciles de escrache, ¿verdad? Yo no creo que ella se someta a esa situación de vuelta. Por eso yo creo que a la hora en que empezaba la votación y la gente votaba por la destitución, ellos iban a volcar su voto. El presidente no se manifestó Porque ella dudaba. en las redes sociales. Ella no tenía una Estoy buscando postura ahorita. así definida como la de Amarilla o la de Fernando Silva Facetti, que desde el vamos dijeron no. Pero esa no era la postura de esa bancada, la bancada de Derlis, Lilian y Mirta. En ¿verdad? cualquier caso, diputada, si él no retira la renuncia a primera hora de la mañana, en diputados hay los votos para aceptarlo. Sí, yo creo que hay una unanimidad. Están acompañando, por lo menos acompañaron en la designación de los fiscales acusadores. Son fiscales acusadores de 2 sectores, ¿verdad? De 3 en realidad, porque Celeste pertenece al Partido Liberal, Romero Roa a la bancada, digamos, oficialista, y después está Andrés Silva, que es de la bancada de... ¿Cómo quién es? ¿Andrés quién? Andrés... No, Andrés Sí, Silva, Andrés- sí, él, creo Rivas, que ¿no? así es? se- Rivas, perdón, Andrés sí. Rivas, que Rivas. es de HC. Y a continuación le toman el juramento a Camilo Benítez. Y imagino que sí, lo que pasa es que se tiene que convocar a una sesión para el tratamiento. Mañana nosotros tenemos una sesión Pero extraordinaria a las 3 de la tarde. me dijo Rocío. ya hay... Rocío, Pero a mí me ningunean, entonces yo siempre No, tengo pero que ella- llamar pero para enterarme de pero qué Rocío pasa. dice porque- que le llamó a Mauricio. Sí. Mauricio creo que es el secretario, Sí, ¿verdad? el secretario. Bueno, Rocío Entonces dijo, siempre tengo que andar le llamé a mendigando Mauricio. el secretario el que no está funcionando. Pero ella le llama. Sí, te paso el dato. Sí, yo ando mendigando información siempre en la cámara. Yo creo que nos enredamos mucho cuando que yo creo que ya está la decisión política del que el Contralor se fue. ¿Cómo se arreglará después? O sea, yo creo que esos son detalles. también pienso que mañana- ya va a dar Ya la la vuelta. decisión política de que el Contralor se vaya ya está, ya se fue. Se buscará mañana la Cámara de Diputados. No sé cómo se va a hacer, pero la decisión está tomada, claro. como la política es de hecho, de facto. Y es una Claro. victoria ciudadana. El que le es otra vez un sustituye de paso qué que se da. adscripción política Es es. cartista. Es Es cartista. no, Es colorado. Y eso, por ejemplo, sería cartista. un- vinculado a Camilo Hugo Benítez Velázquez. Aldana es abogado, estaba vinculado antes al sector de Baqueta, de su estudio jurídico creo que fue, y está adscrito al sector cartista. Te voy a decir Y- aquí. y es tristísimo. No. Rompe el equilibrio. Yo te puedo decir, yo te voy a decir a quién responde. Velasquista. Sí. Y es una tristeza De todos porque modos, rompe realmente una tradición de que la Contraloría está en manos de la es oposición. sano que esté en manos de la oposición. Bueno, pero rompe por las circunstancias, Claro. pero no Sí. por elección. No, lógico. No por elección. Pero ahora van a tener que poner un subcontralor, supongo, de otro partido.
seguramente. La figura lo del ¿Pero para qué? subcontralor, como la del subdefensor del pueblo, el subdefensor vecinal, son figuras que Casos extremos como estos. son tiradas de los pelos porque no están ni en la Constitución y se hacen para negociar cargos Al con trueque. otras bancadas. Acá dice, por ejemplo, que Camilo Benítez nunca tuvo una sola participación en lo que hizo y lo que no hizo Enrique García. Ah, pero era lo mismo que decía Torreblanca, ¿verdad? Y eso también está mal, porque si uno funge de su contralor y se hace del que no participa o Pero no Torreblanca activa, era diferente. Torreblanca no activa, pero tuvo... ella también fingía demencia, ¿verdad? Ella decía, a mí nunca me informó. ¿Cómo ¿verdad? que con demencia, diputada? Y por demencia favor? senil, ¿verdad? Porque No, así, ella no cuando fingía habla- tanto de demencia porque después tuvo que En renunciar guaraní se por dice muy fácil. acusaciones de Oye, bota, corrupción. bien. Igual fue imputada. Igual fue imputada, sí. Y esperemos, porque esa no es una excusa. Si no le daban participación, él tenía que haber activado los mecanismos para interesarse y hacer, digamos, la tarea que es justamente O al la de menos controlar. denunciar, ¿verdad? Lo que está Así sucediendo. mismo. Esa es la verdad. Eso es cierto. Cuando Es también. un vos querés florero cua- perfecto entonces el Camilo. Claro. Y hay Porque varios... el activismo depende de vos. El Claro. activismo en cualquier cargo que ocupes, de vos depende lo que vos haces en ese lugar. Pero démosle el beneficio de la duda. Démosle. Ojalá se rompa también esta tradición de tener malos contralores que tienen que ser sacados antes de tiempo y tengamos a alguien que sea Pero que ustedes honre se al cargo. acuerdan ¿verdad? del Roy Roger que era... Dios, Él era sí, asesor jurídico, pero era luego de terror como asesor sí, por jurídico. eso. Dios mío. Y de repente Encima dos acabó. señoras para tener un programa tranquilo. Que justo nos Estamos avisa a nosotras cerrando- Estamos cerrando un ciclo y bueno, va a estar bien, va a estar bien. Hasta agua pusimos. No botellas. Aprovechando que no vino Pacho. No, para que pusimos vidrio. Bueno, esto se va Enrique García. Fíjese, Fue ya. Velázquez se fue, Oscar Velázquez se fue Juicio por la, político. no, por la marcación de una funcionaria, ¿verdad? Que hacía 27 horas diarias extra. Que trabajaba como nadie y nadie le tuvo, no tuvo en cuenta eso, ¿verdad? Esa foto con el perrito, yo no supero. ¿Recuerdan esa fotografía? Sí. Y Enrique García, bueno, hoy se discutió también porque escuchamos a Laura Arias, ellos defienden muy bien muchas cosas, ¿verdad? Pero acá hay una cuestión de... Escuché a Zulma Gómez también hablar de la cuestión confianza. Dijo, si es por confianza, el presidente de la República ya no goza más de la confianza de Ciudad del Este, le dijeron que ya le querían sacar, ¿verdad? Pero no hay que, no pasa por ahí. Ahora, puede cambiar también de repente la suerte de Dionisio Amarilla, por ejemplo, ¿verdad? Que estaba muy bien protegido en la Contraloría, hasta era imposible acceder a su declaración de jurada de bienes. Y creo que con este cambio, a pesar de que está repleto de funcionarios que le ascriben a su sector partidario, pueden haber cambios Él hizo importantes un discurso a favor de su esposa Sí. esta tarde, Dionisio Amarilla. Sí. Dijo que gracias a ella no se filtraron más datos irresponsablemente desde la Contraloría. Eso entendí, con relación a las declaraciones. sobre todo su propia declaración jurada, lo que no se filtra. No se puede Bueno, hablar la así. idea es que la Contraloría sea transparente y que tengamos los datos de la La Contraloría. idea es que se no que filtren. blinden, no que blinden los datos de la Contraloría. Claro, La función la- es que, la idea es que que- den los datos, no que se... El tema de guarden. las declaraciones juradas es todo un punto aparte y algo que superar. Los datos deben ser abiertos con las protecciones, por ejemplo, de los menores de edad, ¿verdad? Algunas cosas que tienen sí rango legal, cuestiones que hacen, digamos, muy puntualmente se tiene que cuidar, se hace en todos los países y este es el momento. Yo recuerdo cuando presento mi declaración jurada, yo le presento una nota al Contralor, porque la duda en el llenado era terrible y el asesoramiento era cero. Entonces yo le digo, mire señor, necesito que usted fiscalice eso, porque ya que usted después me puede decir a mí Claro. que no hay inconsistencias o lo que sea, yo le pido a usted que revise mi declaración jurada y dígame si está bien llenada. Porque muchos de los colegas me decían que yo tenía que poner mi sueldo ya declarado en mi declaración jurada. Como yo lo presento en la semana que yo asumí, yo le dije, ¿cómo si es mi declaración jurada yo voy a declarar algo que yo no percibí? Yo no puedo poner y juramentar que yo recibí Futuros 32 ingresos. millones de guaraníes cuando a mí todavía no me han pagado un guaraní. Y ese fue un poco el dilema que motivó la consulta. Y en el último párrafo le digo yo al Contralor, adscribo a la publicidad de la declaración de bienes. Así es que di mi autorización expresa para que se publique mi declaración jurada, obviamente que cuidando los datos
de mis hijos que todavía son menores, ¿verdad? Y de mis familiares que también no son funcionarios públicos y no tendrían por qué ser expuestos, salvo que sea en el marco de una investigación en donde sí ya se puede hacer la trazabilidad de bienes con todos los parientes, porque se declara hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. Lo que no dije es que Amarilla había manifestado que gracias al trabajo de su señora esposa se tenía mucho cuidado de los documentos y que por eso se paró la extorsión, porque dice que eso se utilizaba para extorsionar. Eso fue más o menos... Sí, yo realmente fue tan larga su exposición que te soy sincera. ¿Es de la Chile? Sí, desde el atril fue, y la primera parte escuchamos y después era ese... Están los votos, no están los votos, entonces estábamos, y realmente fue una exposición muy larga. Él tiene una manera peculiar de hablar, te habla con suavidad de repente, entonces, pero fue una exposición muy larga y habló de todo. Sí, de repente le Habló metió un de todo, español porque medio castizo. Así. Pero para repasar Él es nomás... erudito, ¿Eh? erudito él es. Sí. No erudito. Para repasar nomás, ¿quién es Enrique García, verdad? Enrique García fue Procurador General de la República durante el gobierno de Fernando Lugo. Formó mucho tiempo de un equipo jurídico con destacados abogados, eran muy conocidos, ¿verdad? Estuvo en Petropar también, algo de Petropar o procurador, no me acuerdo. Yo sé que en la época de Lugo fue Procurador General de la República. Sí. Y, Oiga, la Verna se hizo referencia a esa época también. y después estuvo como... Director jurídico de la municipalidad. Director jurídico de la Municipalidad de Asunción, y de ahí él va, de la mano de Fernando, de Avanza País, perdón. Avanza País. De Avanza País va a la Adolfo Contraloría. Ferreiro y Lugo. Con el Fueron respaldo del de Lugo. entonces expresidente de la República, Horacio Cartes, Sí. que es uno de los primeros que se manifestó ahora para decir que se vaya... Y del llanismo ya en aquel momento me parece. ¿También? Creo recordar, sí. Es probable, Sí. es probable. Es probable. Pero Ahí él fue. no es liberal. No. Yo no sé qué No sé. afiliación tiene. Creo que no es liberal. O sea, No, hoy dijeron que él no es de era Avanza. Él es de Avanza. Él estaba vinculado a Avanza País. Sí. Sí, básicamente con los Ferreiros. Pero sí recuerdo que su nombramiento, que también fue una negociación bastante compleja hasta la última hora, motivó un gran enojo, uno más entre Frente Iguazú y Avanza País, sobre todo Adolfo Ferreiro. Sí, porque no, pasa Ramón que en Ferreira era el realidad- otro candidato. En realidad, la negociación Sí. de la oposición era que Ramón Ferreira del PLRA Sí, sea y el ahí sobre la contralor. hora hicieron un Y cambio. Avanza País negoció por su cuenta con Horacio Cartes y le birlaron el cargo al PLRA y ellos Así se mismo, quedaron así mismo. con la Contraloría. Y por eso es que hubo este acuerdo que sea Avanza País PALR. Ahí- Diputada, ¿hay esperanza, usted que es oriunda del Poder Judicial, hay esperanza que ahora se cambie ese círculo vicioso, Contraloría, municipalidades, incluso últimamente también el Ministerio Público, que no quiere que la Contraloría le controle, el Poder Judicial que le da la razón a esas municipalidades, y es como un círculo vicioso de impunidad? Ahora, con nuevos ministros en la Corte, con un contralor nuevo, entre comillas, ¿existe posibilidad de que eso se supere? Yo creo que existe la posibilidad de volver a plantear ante la Corte Suprema de Justicia que dejen de violar el artículo 281 que otorga a la Contraloría la potestad de control de las cuentas y gastos de todas las instituciones del Estado. Nosotros sostuvimos, inclusive en las acusaciones ciudadanas que presentamos contra los ministros de Corte, como una causal de juicio político el haber abierto la ventana para que muchísimos municipios, organismos descentralizados, autónomos y autárquicos del Estado se hayan colado, porque esa resolución empieza cuando el ministro Fretes presenta la INEI que no se auditen las cuentas de la Corte. Y a partir de ahí empiezan, creo que son algo así como 60 municipios, Fiscalía General del Estado. Es un despropósito absoluto y también viola, porque se utiliza una ley de rango inferior para bypassear la Constitución Nacional que otorga ese mecanismo de control. Yo siempre dije, hay que ensanchar la Contraloría y achicar el TSJE. En una reforma electoral, la Contraloría debe ser el órgano más fuerte y potente que tenga el Estado paraguayo, justamente para poder controlar. Hoy tenemos una Contraloría peajera, yo no lo digo, digamos... Lo digo muy responsablemente porque estamos en contacto con muchísimos ciudadanos de municipalidades del interior del país que vienen a solicitar que las cuentas de las municipalidades con pruebas concretas. Acá dice que hay un empedrado y acá está la foto que no es el empedrado.
Y la Contraloría dice que no tiene los medios para realizar y también de que hay un equipo recaudador que cobra Es que hay precios establecidos. Sí. O sea, son cosas que, Hay una tarifa. que yo no entiendo, por ejemplo, por qué estas cuestiones no se utilizaron dentro de la Cámara de Diputados en su momento para hacer este juicio político. Realmente esa era la parte que a mí me parecía débil en el tema de la acusación, que ya no es responsabilidad de esta Cámara. Porque eso sí sería mal Claro, desempeño en su función. Hay muchísimas maneras de probar la cantidad de irregularidades que existen, porque te juro que existen precios establecidos. ¿Cómo y es es eso, así. senadora? Un Y te tarifario. dice, Y cuesta tanto el tema La de impunidad. la luna, por auditoría ejemplo. y que te salga La bien, Fiscalía tiene que ¿verdad? establecer un protocolo para sus casos de corrupción pública. Eso lo establece su ley orgánica que tiene 19 años de vigencia. Ellos se escudan en su inacción con los supuestos informes que le tiene que brindar la Contraloría, cuando que la Fiscalía no tiene por qué esperar el informe de la Claro. Contraloría. Debería actuar con peritos autónomos. Una no te calles se queda prácticamente impune, a excepción de lo que pasó con Froilán Peralta, porque toda una camionada de expedientes fue derivado a la Contraloría para realizar la auditoría de la Facultad de Ciencias Médicas, Facultad de Ciencias Agrarias, Facultad de Ciencias Químicas, Arquitectura, FIUNA. Y yo les digo porque acompañamos, nosotros desde la coordinadora realizamos esas denuncias que quedaron ahí nomás. Pero hay un caso específico y tengo que hacer una pausa. En el caso de Dionisio Amarilla, senador nacional, recuerdo muy bien que la Fiscalía un día anuncia que abre proceso de investigación a 3 parlamentarios. Decía Zacarías Irún, decía Miguel Cuevas y decía Dionisio Amarilla. Sí. Pero lo de Dionisio Amarilla sujeto a lo que diga la Está Contraloría. mal eso, está mal. O sea, mientras la Contraloría no dice nada, la Fiscalía no puede hacer nada. Claro, Y porque aparte que la corrupción son no vas a instituciones encontrarlo distintas. ahí. Pero hay una cuestión también respecto a estas acciones de inconstitucionalidad planteadas ante la Corte. Después sale una resolución de la Corte en la cual aclara que el hecho de que se realice el trabajo ante el Tribunal de Cuentas no impide que la auditoría realice, que se realice la auditoría de gestión por parte de la Contraloría. Pero la Contraloría, utilizando el término de Katia, fingía demencia respecto a este tema, simplemente no iban a hacer su trabajo escudándose en una En esa resolución resolución. que la Corte ya había aclarado que no le impedía realizar su Sí, tarea a pero la aclara Contraloría. con Violita, porque cuando se va a la Contraloría a hacer, ellos alegan que toda la documentación está en el Tribunal de Claro. Cuentas. Entonces es realmente un círculo vicioso sí. o un vicio con círculo, no sé Tuvo cómo mucho decirlo, ¿verdad? problema Pero la- Es un sistema doctora Carolina perverso Llanes. o sea, existe un contubernio de todas estas instituciones Contubernio, que esa es la deberían realizar una fiscalización cada uno en su área y ellos en vez de realizar su tarea Actúan como protección. se escudan los unos, porque eso sucedió en Ciudad del Este, cuando va Carolina para realizar, ella en su carácter de interventora no tenía papeles para Claro, auditar. a la inversa, ahí habían ido a la Fiscalía. Sucede, claro, una parte de la Fiscalía, otra parte de la del Tribunal de Contraloría, Cuentas, eso sí. decía, otra parte en el Tribunal de Cuentas. Sí. Después sucede lo otro, cuando asume González Baezquen en la gobernación del Alto Paraná, también sucede lo mismo, él pide el corte administrativo, se nombran los auditores externos inclusive, era para realizar, llama a la Contraloría para realizar la tarea y no había papeles, ni computadoras había. O sea, las computadoras estaban con sus discos duros blanqueados, ¿verdad? No tenían nada, ningún dato. Así asumió González Baezquen la gobernación del Alto Paraná. Vamos a hacer una pausa. Estamos esta noche con la senadora Nania Rúa, con la diputada Katia González. Queremos hablar de esto y queremos seguir hablando también, hablar esta noche de lo que va a pasar mañana. Hay movilización, hay acuartelamiento policial, dicen que va a venir mucha gente a la capital del país en torno a esto que se llama desbloqueo de las listas. En un ratito seguimos aquí bajo la lupa en Noticias Paraguay. Estamos de vuelta, vamos acercándonos a las 10 de esta noche. Hay diferentes, nos envían fotografías, nos dicen que están sacando cosas de la Contraloría, nosotros no podemos saber si es así o no es así porque no estamos ahí, ¿verdad? Acá me escribe el diputado Romero Roa, y en realidad que no escribe, me pasa según la ley número 276/94, orgánica y funcional de la Contraloría General, dada la renuncia. Ausencia temporal, dice, el subcontralor debe sustituir al Contralor General en caso de impedimento, ausencia temporal o vacancia definitiva, asumiendo de inmediato sus atribuciones. Sí.
O sea que eso es ya el paso que se va a hacer, supongo que mañana. Claro, Ya acá está ya con la está, convocatoria, acá ya ya está. está la convocatoria. Gracias Sí. a las pantallas ha llegado a mi WhatsApp. Nos la enviaron. Mañana a son las los supuestos, 14 horas ¿Los supuestos? se, Los que se asumen convoca a la honorable Cámara de ¿Renuncia? Diputados ya para tomar Renuncia. juramento a Sí. Danilo Benítez. Dice, en caso de impedimento, ausencia temporal o vacancia definitiva. Ah, no dice Asumiendo, renuncia. ¿eh? Vacancia definitiva se da cuando se acepta la No, dada la renuncia, dice. Dada la renuncia. Dada Dice, la dada la renuncia. renuncia, ausencia temporal, pone entre paréntesis, el subcontralor debe sustituir al contralor general y asumir inmediatamente. Sí. Lo que no sé cómo viene el tema del subcontralor. Y bueno, es que se debería elegir un subcontralor, No, el subcontralor ya está. no, ya sé. No, pero se va a Pero convertir ya en asume Contralor. como, ya jura como y la contralor. vacancia va a pues. pasar a ser el Yo no sé si subcontralor. la ley orgánica de la Contraloría establece que el director jurídico siempre tiene Cuando- una cuando línea no de existe, sucesión. cuando no Sí, existe así es. subcontralor. Pasó eso con Con Roy Roger, ¿verdad? Roy Rogers. Sí, sí. Claro, porque en Sí, ese porque hay se que fueron ver los porque todo, ahí si es hubo que doble él fueron los dos vacancia. de manera simultánea. Pues. Claro, Que fue incluso- doble Simplemente- vacancia Incluso simultánea. él había conseguido ser repuesto por el tribunal Así mismo fue. Roy para quedar en la no- línea de sucesión. No puede ser contralor. ¿Cómo es? Roy Roger. Pero fue. Vos pensás, Pero era en los cómics, era el Vos cowboy de pensás en la los justicia. Por eso. Bueno, pero hay que tener edad eso para Katia, saber quién eso era Katia Roy no Roger. entiende. Sí, ¿verdad? eso no. Yo Las leía jovencitas no. No van a entender saben, nunca. no Nosotros, bueno, qué generosos estamos. ¿no? Demasiado generoso. Bueno, hablemos un poquitito de esto también que genera una serie de... Yo le decía a Estela, a Andrés, le llamaba a Luis Vareiro, ayúdenme por favor a entender esto de la lista del desbloqueo. Lista abierta es imposible. ¿Verdad? El proyecto presentado Hoy. es imposible. Así como está es imposible. Por- El por- proyecto de Payo Proyecto Cuba, de Payo sí. Cuba. ¿Por qué? Para empezar, ¿cómo haces para contabilizar esos votos? ¿Cómo contás esos votos? Si cada uno de nosotros arma su lista como quiere y tenés mínimo electores que participan, porque electores somos 2 millones aproximadamente, Sí. pero gente que participa en las elecciones tenés más de 1 millón. Vas a reordenar la lista de los 1 millón hasta sacar el resultado. Él te plantea la modificación de un artículo, el 258. No te plantea la solución en los otros artículos. Te dice, solo esto hay que tocar. Es imposible. Un sistema electoral requiere un trabajo sesudo. Claro. El código electoral, que es la ley 834, tiene aproximadamente 250 artículos. Entonces nosotros para implementar, a lo mejor en la idea, suena mucho mejor al oído hablar de listas abiertas. Totalmente. Pero entre lo deseable y lo posible, nosotros tenemos que compatibilizar la norma. Al principio, digamos, esta va a ser esta reflexión y reflexión que realicé sobre el tema, yo hablaba de una inconstitucionalidad. Tal vez no sea inconstitucional, pero es inviable. No, en por la eso que yo quería práctica. decir, yo Sí. decía que, o entendí que era necesaria una reforma constitucional para hacerlo de la En- lista abierta. No en es tan eso así. No es tan así, ¿verdad? Podría ser opinable ese tema. No obstante, habría que poner en el debate algunas cuestiones que son de índole constitucional. La proporcionalidad, La por ejemplo. proporcionalidad, por Claro, un lado, la proporcionalidad y es también, funcional. por otro lado, el tema de los partidos políticos como puente o bisagra de contacto en esa democracia representativa entre el ciudadano y el poder. Entonces, con las listas abiertas nosotros dejamos de lado a los partidos políticos porque realmente se entra en una puja individual casi imposible de implementar. Y Eso por existe otro lado, en otro lugar. digo. no existe en otro país del mundo este nivel de listas abiertas. Y por otro lado, yo quiero que reflexionemos. Vamos a poner un ejemplo, cooperativa universitaria. Seguramente casi todos somos afiliados a la cooperativa universitaria. Las listas abiertas tienen el temor fundado del monopolio del poder por parte de un grupo o sector. Deja de lado esa representación proporcional que favorece a las minorías en democracia. Yo trato de desfanatizarme, ¿verdad? Porque realmente a mí me han... yo he recibido amenazas hasta de muerte en estos días porque aparentemente por lo tu que postura cayó muy respecto a- bien es el tema de listas abiertas. Pero es que Vamos a suena bien y elegir. agradable y con todo lo que vos ves. Pero hoy nosotros tenemos que, con las listas abiertas, nosotros vamos a implementar un sistema en donde las minorías prácticamente queden fuera del juego democrático.
y vamos a tener congresos conformados probablemente con una gran mayoría de colorados y si les toca un poquito de liberales. Porque cuando hay este tipo, digamos, de elecciones, imagínense, en la cooperativa universitaria, en Medalla Milagrosa, no hay un solo opositor, no hay. Porque las listas abiertas se votaron en bloque por un sistema oficialista. ¿Y cómo ejerces el control en democracia si uno no da la posibilidad cierta de que las minorías estén representados? Entonces es un juego peligroso entre ese escenario posible e ideal, en donde la gente hoy muy entusiasmada y con legítimo, digamos, con legítima razón, ve en sus esperanzas, en la apertura de listas. Tenemos que empezar a hacer ese ejercicio cívico en donde el desbloqueo voto preferencial va a ofrecernos a nosotros la posibilidad de probarnos también cívicamente, desde luego que de por sí ese ya será un sistema complejo porque hay que desarrollar toda una tecnología en torno a eso para que puedan contabilizarse los votos, porque hasta el menos pintado de la lista, por lo menos él mismo votará por él y tendrá un voto. Entonces, en ese sentido, no será tan sencillo como hoy, que el escrutinio es simplemente, bueno, hay 30 listas y bueno, son 30 posibilidades. Acá va a haber 1.350 posibilidades porque uno va a poder votar. En la hipótesis de que haya 30 listas, como hubo en el Senado, vas a poder votar esa cantidad de personas. No, eso es inaplicable. Pero Payo lo llevó a un extremo, escenario que va a tener que ser discutido al mismo nivel que los otros dos proyectos, ¿verdad? En realidad existe ya dictamen en legislación, ¿verdad? Tengo entendido que Desiree firmó por el dictamen de Payo con modificaciones, no sé qué modificaciones son las que... Pues normalmente pues firmamos con modificaciones y luego se presentan las modificaciones. Mañana se van a tratar todos los proyectos, ¿verdad? De legislación vienen 2 proyectos prácticamente consensuados, que es el que se utilizó como base, el proyecto de Patria Querida, con algunas, ya con la discusión y consensuado de acuerdo a lo que salió de la Comisión de Reforma Electoral que tuvimos en el Senado, ¿verdad? Pero además existe la propuesta del Partido Liberal de Fernando Silva Facetti, donde otra vez plantea el don primero para la ubicación de los candidatos y luego le suma los votos preferenciales, que es el proyecto del 2012, que es un falso desbloqueo, porque en realidad es imposible que vos le ganes, o sea, supongamos en el escenario de lo que fueron las últimas elecciones, Horacio Cartes tuvo 700.000 votos, era el número 1 de la ANR. Creo que el siguiente era por el DON, vas dividiendo, creo que era 500 o 600 y algo, bueno, el que fue Castiglioni y luego está Zacarías, ¿verdad? Con 3. ¿Cómo vos haces si estás abajo? ¿Verdad? Ya se divide el DON y cada uno, según su ubicación, ya tiene el nombre con los votos, pero esos votos no fueron todos para él, esos votos fueron para la lista, entonces es injusto. A lo sumo quizás puedas cambiar el último. Ponerle que a lo mejor entre Riera y Huguito, que estaban allá al final, porque Riera creo que fue el último que entró, ¿verdad? A lo mejor si Hugo tenía 50.000 votos suyos y entonces allí le ganaba, porque creo que la diferencia entre ellos le ganaba, no al primero, le ganaba al 14º. O sea que vos podés cambiar abajo, pero jamás vas a cambiar los primeros 15. Imposible. ¿Entendés? Entonces es un falso desbloqueo. Ahora, es desbloquear para no desbloquear nada. Sin embargo, la otra propuesta, la que se hace, en la que vos primero sumás todos los votos recibidos por esa lista, de ese total de votos ves cuántos escaños le corresponde de acuerdo al sistema DON, y luego para ver quiénes ocupan esos lugares, ponerle que entren 17, como el caso de la ANR de la última vez. Entonces después ves quiénes son esos 17, de acuerdo a los votos preferenciales que cada uno de ellos recibió. El que más votos tiene queda como primero, segundo, tercero. Entonces vos reordenás la lista. En este caso, alguien que está en número 15 en la lista puede acabar siendo uno. Puede acabar siendo uno. 45 puede acabar siendo uno. Sí, pero en el otro proyecto. En el sistema, que tener, no, es directo, porque el que más votos tuvo queda como primero. Entonces, si Carlos Báez tuvo 700.000 votos,
preferenciales, o ponerle que no sean 700, ponerle que sean 500.000 votos preferenciales, Carlos va a quedar como primero. Y Horacio Cartes, que era el primero y no tiene ningún voto preferencial, puede quedar abajo. ¿Y cuál es la diferencia entre el voto y el voto preferencial? Porque yo cuando marco en el voto, yo marco a la candidatura y suma el voto para Carlos Báez, pero también suma para la ANR. Vamos a poner el mismo ejemplo que en el anterior. Sí. Horacio Cartes y Enrique Riera o Hugo Estigarribia. Sí, exacto. Vamos a suponer que Hugo Estigarribia tenga la cantidad de votos, mayor ¿tiene que cantidad tener de 700.000 votos también? No. El que más votos tiene queda primero. 50.000 es una banca, 53.000. Claro. Siempre va a 50. ser. El que más votos tiene queda primero. No es el partido. No. Es el candidato. Es el candidato. O sea, pero cada candidato otra vez. Claro, pero se suman todos los votos de los candidatos para ver cuántos lugares le corresponde al partido. Al partido. No, pero la cantidad de votos que tiene la lista, porque vos votás por la lista y por el voto preferencial. Claro. Perfecto. La cantidad de votos que tiene la lista determina la cantidad de bancas que va a ganar esa lista. Ahí estamos de acuerdo. Bueno, les digamos 8. Ahí no pierde el partido. 8, ok. No pierde el partido. Sus 8 Por eso primeros se van a entrar. respeta- Ahora, Sí. ¿cuáles 8 van a entrar? Ahí es donde vos claro, y decidís. vamos a suponer que en el octavo. Del 19 que el le octavo llevaste sea, que el al octavo 8. sea Hugo Claro. Estigarribia y él Y es el que tenga más votos mayor cantidad tiene. de voto preferencial que el que estaba primero. que el que Claro, estaba- se pasa a ser primero. Y pasa a ser primero. Exacto. Se cambia absolutamente. ¿Ese proyecto el de orden quién la es? lista. Y ese es el proyecto De Patria Querida. de Bueno, proyecto Patria pero- Querida. pero- y que es el consensuado dentro de legislación y es el que mañana va A mí tratarse. me interesa mucho el tema del bloqueo, pero como decimos y mirando experiencias de otros países, en realidad no incide demasiado, ¿verdad? Porque tenés que tener mucha praxis para que eso realmente ocurra, ¿verdad? Y en nuestro país es muy difícil eso, ¿verdad? Pero la diputada el otro día, yo leía y me interesó mucho y realmente me despertó conciencia un tuit que estuvo corriendo, donde la diputada Katia González explicaba 2 cosas alternativas que también se tienen que tener en cuenta el día de mañana. La urna electrónica, porque de alguna manera hay que controlar eso matemáticamente. Y segundo, y para eliminar las papeletas tradicionales, que son también una fuente Pero también de está eso para burla a la- tratarse ya en el proyecto de ley. Claro. Eso incluye. Y lo otro, lo más novedoso, es el sistema HER. En vez del DON. En vez del DON, nosotros Sistema queremos hacer GER. una propuesta que sea el JARE. Claro. Claro. Porque Explica un poco. y la Ya que el diferencia don nos cuesta entender, fundamentalmente doctor, es- ahora que nos vienen con el otro- don lo que hace es beneficiar a las estructuras, Claro. porque divide y se utilizan los cocientes finales para establecer quién es el acreedor de las últimas bancas. Y generalmente el cociente termina beneficiando a los partidos grandes. Al que tuvo más votos. Sin embargo, el sistema JARE lo que hace es ser más asertivo en la proporcionalidad, porque se divide la cantidad de votos válidos por los de electores. escaños. La cantidad de votos votos válidos. válidos. Sí, la cantidad de gente que votó. Dividido la ¿verdad? cantidad de escaños. Dividido la cantidad de escaños. Entonces se prioriza más el voto de la persona que la estructura partidaria. ¿Pero cómo se llama el sistema? JARE. JARE. Ese sistema H-A-R-E. Jare. Sir no- Thomas Jare se no llama, le veo el mucho inglés futuro que implementó. porque tiene No, que ser claro, aprobado por los porque partidos no va, grandes. pero es lo que nosotros en la asociación Fuera Lista Sábana venimos trabajando hace más de 10 años. Este es un sistema que tenemos nosotros bastante masticado. Yo no soy ni mucho menos que yo atribuirme la verdad. Finalmente la verdad en política es la construcción colectiva de lo posible, pero existe un grupo humano que ha trabajado esto y dentro de ese escenario posible está planteando esa modificación. El JARE para beneficiar al elector individual antes que a la estructura partidaria y también el voto electrónico, pero con impresión de papeleta. Ese es el proyecto que existe, porque Katia. el paraguayo pues, quiere ver su voto. Claro. ¿verdad? Entonces, de manera tal de no generar una desconfianza, hablar de voto electrónico, de escrutinio electrónico. Ahora, sobre eso, yo le escuché a Carlos María Lubetti diciendo que el escrutinio, ellos calculaban que iba a durar 15 horas. Y sí, aproximadamente. y tendrá que ser. No, pero eso ¿cuándo fue que tuviste esa conversación? Porque, Es que sí porque va a él ser participó de la comisión de reforma y existe un acuerdo, digamos, existe un consenso con los que vinieron en representación de la justicia electoral a trabajar con nosotros en esa comisión de reforma. Estaba Fausto, estaba Salas, estaba escuché Mauro, ayer estaba lo- Carlos María Lubetich y hablamos y ellos
saben que se trató el voto electrónico y saben cuál es el proyecto que salió. Además, ¿Verdad? doctor, Entonces, yo te digo una cosa. Y mañana Sí. se trata, hay un proyecto que presentó Silva Facetti y dentro del proyecto que presentó PQ, en uno de los artículos también habla del voto electrónico. ¿Qué es más importante? Que dure 24 horas también. Respetar la voluntad popular. claro, Verdadera. Y que es hoy lo que es este importante. sistema está obsoleto, vetusto, caduco, precluso, no sé qué más calificativo le podemos poner. Igual, ¿verdad? igual también se habla de fraude. Sobre todo Hoy, es así como vulnerable está ahí, también, a eso ¿verdad? quería llegar, también es vulnerable. Ahora, a mí me pero- dicen las urnas, no, pero te traes los hackers, o sea, te hacen tener miedo. Y le digo, o te dicen no van a poder usar. Hoy todo el mundo utiliza la tecnología, hoy todo el mundo utiliza WhatsApp, Y cada vez hoy más. todo el mundo cobra con tarjeta y se va y Que antes retira era dinero del imposible y te banco. decían que te iban a engañar todo, que te Claro, iban a robar hoy la toda la gente plata. compra con Ahora, tarjeta, o sea, no hay, es. senadora, hay una cuestión de fondo y diputada también con respecto al desbloqueo a nivel de analistas nacionales e internacionales, que sostienen que el desbloqueo es un problema grave que ataca a los partidos. Y estuvo corriendo mucho un análisis que hizo Diego Avente Brum Sí. con respecto a este tema y dice, por ejemplo, para resumir un poquito, dice el proyecto Cuba no romperá la sábana, sino que la desbloqueará, pero con poco cambio. El proyecto de Patria Querida seleccionará un retazo de la misma sábana, no la eliminará y consagrará además la desigualdad, ya que la opción de los que prefieren el voto presidencial valdrá más que los que votan por la lista entera. Presidencial. Preferencial, perdón. Dice, el impacto sobre las candidaturas sería que ambos proyectos llevarían a que cada candidato haga su propia Claro, campaña así va a ser. compitiendo con sus Y compañeros, eso está bien. contra sus compañeros, no contra sus adversarios políticos. O sea, Así no mismo. Patria Querida versus ANR, sino dentro Claro, de Patria pero- Querida va a tener una propia carnicería, por llamarlo de alguna manera, porque el que está en el pero número eso es erróneo. 20 Tiene que No, yo le va a querer desbancar igual va a al- haber Va a competir No. contra el otro y además contra los sus Claro, compañeros. pero hay una cuestión. no, no, Nosotros pero en algún me momento gustaría que tenemos- ella responda, por eso, porque hay yo un te debate digo, nosotros justamente internacional. hablamos de que te ayuda este proyecto a mejorar tu calidad democrática. ¿Por qué? Yo sostengo eso de manera permanente. ¿Qué es lo que importa en una democracia representativa? Que exista una conexión y una real representación de los congresistas. ¿Por qué nos tiran huevo? ¿Por qué nos dicen de todo? Y nos alcanza a todos por igual, No importa aunque quién. no tengamos que ver con el pasado de este Congreso, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema? Que la gente se siente desconectada del Congreso. Y hoy ¿Qué quiere va a hacer votarle a cuando Katia si Naya. yo quiero volver al Congreso? Mi trabajo tiene que ser eficiente con las bases, con la gente a la que yo represento. ¿Le pasó Entonces, a su partido, senadora? Claro. La gente de su partido que hizo muy buen trabajo y desaparecieron. Y bueno, nosotros tuvimos en realidad varias cosas que a mí o sea, no podemos mezclar con esto, ¿verdad? Porque en realidad pasamos muchas circunstancias que fue lo que nos llevó a ese caos y un poco acompañó también Katia, esa parte todavía ella estaba dentro del Me partido. echaron, Tuvimos un montón de problemas, ¿verdad? Acá donde me ven. Pero a lo que No, no me voy, echaron, cuando mentira. cuando vos sabés que te van a votar a vos, que vos tenés la chance de recibir el voto tuyo, Te vos esmerás te por hacer mejor esmerás trabajo. en tu trabajo. Claro. Y esa persona te premia con su confianza. Hoy eso no está sucediendo. Hoy hay Claro, porque entran congresistas todos, anónimos. entran todos. Hay gente que Hay gente que nunca hizo habló. nada. Es que hoy te Y cuando dicen, no, me- el va a primer permanecer lugar silencio. cuesta $500.000, el Sí, segundo lugar cuesta tanto. Yo tengo conversaciones con algunos concejales departamentales del Alto Paraná que vos decís en qué incide un concejal departamental. Y te dicen, yo gasté 600 millones de guaraníes en la campaña. Y vos te quedas, 600 millones, su sueldo va a ser 9. O sea, ¿cuál es la lógica? Y No además- va a recuperar los Yo quiero 600 adelantar millones un en sus poco 5 años de de- mandato. Permítame un rato, perdón, permita un ratito, tenemos que hacer una pausa y volvemos. Porque, me apasiona la cuestión que se plantea, pero muchos También hay cambios... un tema que me preocupa, que es lo que dijo la senadora Roa, que el desbloqueo que se va a aprobar mañana es un desbloqueo MAU. No, 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 es no, eso. no. Un Hay dos desbloqueo que no proyectos, te desbloquea. dije. Sí. Uno es el que no desbloquea nada. El Y otro ese sí seguramente- desbloquea. Y el que no desbloquea que es el nada que yo es el quiero MAU. que Pero gane. ¿quiénes apoyan el desbloqueo? No, que la no mayoría desbloquea? está, los llanistas. Son menos. Hagamos la son pausa y después minoría. explicamos mejor esto que nos preocupa a todos, porque yo creo que todos queremos que el Congreso mejor. sea distinto, diferente y buenísimo y excelente si es posible. Y que se premie el mérito, el trabajo y el esfuerzo de cada uno. Ahí, la pausa, por favor, y estamos de vuelta.
Bueno, estamos de vuelta. Ya hablábamos en el inicio del programa de la renuncia que presentó Enrique García como Contralor General de la República. Diputados, y esto es para repetir, nomás diputado convoca una sesión mañana donde va a tomar juramento a Camilo Benítez como nuevo Contralor General de la República y se establece que se tiene que elegir su Contralor para que acompañe a Camilo Benítez hasta el 2021. Así es. Y ahí, colorín colorado, este cuento de la Contraloría, no sé si ha comenzado o se ha acabado, pero ahí estamos. Yo creo que seguirá igual, pero bueno. Se fue. Esperanzador. Se fue. Importante decirle a la audiencia que la Cámara de Origen en el proyecto de desbloqueo va a ser la Cámara de Senadores. Nosotros vamos a recibir ¿Por qué? un proyecto enlatado, por las dudas, ¿verdad? La audiencia que me está mirando, poco o nada va a poder decidir la Cámara de Diputados, porque el circuito constitucional, estoy hablando en serio, empieza en el Senado. Ellos nos mandan un proyecto enlatado, que nosotros lo único que podemos hacer es darle algunos retoques o maquillajes, pero de ninguna manera podemos cambiar su esencia. Entonces la gran responsabilidad el día de mañana va a estar en la Cámara de Senadores y en gran medida también nosotros podemos cometer alguna barbarie en el caso de modificar algo sustancial que se trate en el Senado. Antes de que explique la senadora lo que mañana puede ocurrir en el Senado, yo leí en un momento, y hoy escucho diferente a Katia González, en un momento dijo, ninguna resolución del Senado puede cambiar lo que dice la Constitución. Era con respecto a las listas abiertas. No, en realidad no recuerdo en qué contexto realicé yo leí unas declaraciones que... con respecto al proyecto de Paraguayo-Cuba. Sí, en realidad hoy estoy, repito, ¿verdad?, reflexionando tal vez ese voto directo, porque finalmente lo que nos pide la Constitución es voto directo y representación proporcional. Y en realidad lo que cercena las listas totalmente abiertas es la proporcionalidad, bueno, o limita demasiado, ¿verdad? Pero díganme si no es, si la gente que escucha, con todo lo que pasó en el Parlamento en los últimos tiempos, ¿verdad? Y el comportamiento del Congreso, la gente que escucha, les gusta escuchar ese tema de que vos podés hacer tu lista. Porque algunas veces nos vendió es que sí, Carlos, te doy un ejemplo. Sí. Tuvimos en las últimas elecciones una lista, no voy a dar nombre para no herir susceptibilidades, donde estaba un político en el primer lugar y 3 personas, una de ellas una persona muy conocedora. Fue ministro de la Corte. Correcto. Y todo. Es la lista que encabezaba Carlos Amarilla, 4, esa, ¿de verdad? Ninguno de ellos entró. Probablemente, y quiero creer, porque el político encabezaba. Si la gente tenía la posibilidad de meter, yo estoy seguro, si con este sistema Altamirano hoy era parlamentario. Estoy seguro. Probablemente. Sí, la cara de la diputada. No, pero te puede gustar o no, pero... Sí, a mí me gusta. Altamirano es una excelente persona, ¿verdad? Uno de los pocos pero era la coherentes posibilidad que existía. Yo no sé, nosotros estamos todavía apegados a un sistema de movilización de estructuras el día de hoy. La persona que rompe esa estructura tiene que hacer un gran esfuerzo. Lo hicimos nosotros, ¿verdad? O sea que nosotros venimos hace 15 años taladrando, Facebook en vivo. Pero el Parlamento necesita de varios tipos de representantes. Están ustedes los que pelean, los que luchan, los que son de la calle. Y también se necesita del intelectual, del tipo probo, del que tuvo ya una experiencia en la Corte Suprema. O sea, de todos se necesita. Pero a mí me parece también que falta honestidad intelectual en este debate del desbloqueo. Porque el solo desbloqueo no va a resolver este problema, porque el sistema electoral paraguayo es actacentrista, es decir, vamos a suponer que la gente desbloqueó la lista, etcétera, etcétera. Pero si en la mesa sigue controlando el colorado y el liberal, y alguno que más o menos le va a aceptar nomás lo que ellos dicen, lo que vale es lo que dice el acta. Y como no hay pruebas de lo que se votó, entonces, mientras no cambiemos el actacentrismo, mientras no cambiemos la integración de las mesas, es decir, sacarle a los partidos grandes del control absoluto de las mesas, mientras no se establezca transporte público gratuito el día de la elección para sacarle a los partidos y a los que tienen dinero el transporte de los electores y otras modificaciones, esto no va a ser ninguna magia. Déjame contarte todas las cosas que están y que yo lastimosamente siento lo que sucedió respecto a la moción que yo hice para que se trate el 25 de abril. Yo mocioné que se trataran todas las reformas estudiadas por la comisión. Claro. En esas reformas están una nueva forma de integrar las mesas, que justamente hace a eso.
ya son todos los partidos y movimientos que participan. O carga pública. O para cualquier- carga pública. Entonces, Docente, ya no son los 3 partidos con mayor representación en el Senado, ¿verdad? Control biométrico, además de la cédula, control biométrico evita que se vote 2 veces, evita que voten los muertos, evita un montón de cosas. Transporte público gratuito. No me viene, pues son varias cosas que ¿Y qué pasó, hacen. senadora? Junta No, cívica, es que está seguro. todo, junta cívica. Ocurrió que cuando se consignó en el acta mi moción, aparece como que se emocionó solamente el proyecto de PQ, así se anotó, no sé por qué, ¿verdad? Entonces, para el orden del día se incluye mañana solamente la parte de voto electrónico y la parte de desbloqueo de listas. Solamente esos 2 proyectos, no los demás proyectos. Entonces, ¿cuál es el plan que nosotros tenemos con algunos colegas senadores? Solicitar que se realicen una serie de sesiones extraordinarias para tratar exclusivamente todas estas modificaciones que hacen al código electoral, para que de verdad tengamos un nuevo sistema electoral. Porque es real lo que decís. Claro. Solamente La desbloquear estructura hay que no cambiar. es suficiente. Claro. Y el desbloqueo, es muy importante que se entienda que mañana vamos a tratar este proyecto que para mí es el ideal, ¿verdad? Que es el que hablamos del voto preferencial obligatorio y que sea aplicado en las internas y en las generales. ¿Qué es lo que puede suceder? Probablemente mañana se vote como siempre se hace en el Senado, primero de manera general, entonces se aprueba un proyecto, ¿verdad? Luego se pasa al voto particular, en particular, artículo por artículo, el estudio de cada una de Y las ahí va a ser la modificaciones. trampa. Y ahí es donde comienza la traba. ¿Por qué? Porque hay un sector como el de Silva Facetti que te habla del desbloqueo de listas, pero que te habla de que primero sumes el don de cada uno y luego eso que ya les expliqué antes. Ahí no se modifica nada, es un falso desbloqueo. Espero yo que esa moción no tenga muchos votos. Es lo que siento más o menos dentro de las opiniones de los colegas. Luego está la otra postura que te dice vamos a usar pero solamente en las internas. O sea, apliquemos el voto preferencial, todo con el proyecto, así como les expliqué antes, pero solo en las internas, no en las generales. Y nosotros creemos que tiene que ser en las internas y en las generales. Esa es la otra parte donde puede haber división en los votos. Entonces, esas son las 2 cosas. Y el tema de que el voto tenga que ser siempre obligatorio preferencial. Y hay gente que te plantea, no. ¿Y qué pasa si vos ¿Desbloqueas o no? no le marcaste a nadie? Ponerle que yo Votaste nomás. le voté nomás a mi lista, A la lista. no le marqué a nadie. Se Y que vas a anular mi voto, te Se dice. considera que Se le considera gustó que es el la lista orden. como está, ¿verdad? Entonces, nosotros creemos que eso haría, esto que me dijiste antes, Alfredo, ¿verdad? Que de no que te incida. puede crear. Entonces, tiene Eso que lo ser tenemos. obligatorio. Así es. Tiene que ser obligatorio. No puede ser que vos de 45 personas no retengas el nombre de ninguno de ellos y no te guste más ninguno de ellos. ¿Por qué le vas a votar a esa lista? Alguien de esa lista ganó tu confianza y por eso vos resolviste votarle a esa lista. Entonces, uno de ellos te tiene que gustar más que el otro. Pero no siempre va a ser así también, porque probablemente que esté en el lugar 20, 18. Acá se dio un caso y yo creo que en ese momento iba a funcionar muy bien para el Partido Colorado y para Evani. Para Evani Gallego en ese momento Sí. cuando venía ella a la 19 política y era le ella. pusieron allá en el Ella lugar era- 19, probablemente con este Se sistema hizo ella propaganda estaba en con los su- primeros lugares, ¿verdad? Ayer recordábamos eso. Sí. Ahora, senadora, Probablemente ¿por no qué iban a ponerle como candidata. Y no iba a ser candidata, en ¿verdad? el análisis, cuando hicieron ese análisis y la propuesta, ¿por qué un voto preferencial? ¿Por qué no más? Y porque es una elección la que vos haces, o si no vos estás votando a 3, 4, y además por la practicidad del sistema. Claro. Porque hoy hablaban, por ejemplo, en la Comisión de Legislación, ¿por qué no se marca a 5? ¿Por qué no se marca a Ahí el 10? ¿Por qué no se Pero ahí, marca? 20. ahí comenzás a complicar de vuelta. Pero- Yo pero- les cuento que Existe en la Perú, por posibilidad. ejemplo, No, sí, pero se sí. vota 3 preferencias. Para hacer Claro. uno necesitas un sistema informático que te ayude a contabilizar. Claro. Entonces, ese mismo sistema puede hacer 2, 3, 4 y Claro, 5. yo te digo cuál es mi postura por una cuestión pragmática, ¿verdad? Yo creo que tenemos que ir paso a paso, porque tantas veces ya quisimos dar un paso más largo que nuestra pierna y nos quedamos trabados y no nos fuimos a ningún lado.
Yo creo que es muy importante que mañana se evite que suceda lo que sucedió en el 2012, ¿verdad? Mañana se tiene que votar a este proyecto que te permite el voto preferencial obligatorio para que de verdad no haya ventajas para nadie y para que no se haga la campaña de punta a punta, votarle solo al... Entonces no te varía nada, ¿verdad? Y que se aplique en las internas y en las generales. Eso es lo que va a darnos realmente un cambio para las municipales, ¿verdad? Pero si nosotros complicamos demasiado en este escenario que tenemos, no nos vamos a ir a ningún lado y vamos a quedarnos en lo que tenemos luego. Y la gente me habla, por ejemplo, ¿por qué no se hacen votos por regiones? Es lo ideal. Pero para eso tenemos que modificar la Constitución. Claro. Y para modificar la Constitución, primero tenemos que hacer una reforma electoral. Porque irnos a una elección de constituyentes con este sistema electoral es un suicidio. Se le va a elegir a cualquiera. El tema de, ustedes dicen que el tema de la propuesta de Paraguayo-Cuba es prácticamente imposible de aplicar así como para están las mí cosas es inaplicable. Hoy, inaplicable. De dudosa En constitucionalidad. realidad, en primer lugar, habría que completar luego su normativa. Sí. Porque ningún sistema electoral se modifica con un artículo. Perfecto. Entonces habría que Bueno, realizar técnica pero así hay una serie de cosas. El Exacto. segundo tema es que hay un desbloqueo que es el de Silva El Facetti falso. y compañía que dice que hay que hacer primero la distribución del sistema DON y que ahí no va a cambiar prácticamente nada. No. Y la otra propuesta es que vos tengas un voto preferencial. Sí. Pero vos tenés que saber que ese voto, por eso que es importante que la gente escuche y que todos entendamos esto, que nosotros vas a poder elegir un representante. Podés mover uno. Uno de lo que te De da 45. el partido donde vos estás afiliado. Bueno, pero lo que vos Pero me estás cada diciendo, uno lo de que los vos me estás electores diciendo, mueve Carlos, uno, es Carlos. ¿cuántos votos vos tenés cuando te vas a votar hoy? Uno. Sí. Es lo mismo que me diga, tu voto es uno nomás, no va a ganar nunca tú con tu... Lógico, Y está- pero la suma de todos los votos Sí, no, pero está bien. va, está bien. va a influir, va a incidir. Pero Carlos. que se sepa que vos solamente vas a votar un nombre en una lista. Sí. Claro. No es que vas a elegir... Claro. No es que vas a No es que mover, vas a vas a armar mover tu propio claro. combo. Y de repente, no es que- y No después existe cuando luego. esté la interna liberal, ahí también uno va a ser así. Es que siempre se vota uno. Ahora lo que a mí el me voto es preocupa, uno. el Es No, tema- no, pero para que la gente entienda, Claro, no es que, sí. que va a armar, que va a ser así un con flecha y decir, bueno, No, estos no. días a mí me gusta, esta es mi Sí, lista. pero Eso que se no. preocupa. El tema de lista sábana entró en la discusión electoral hace 10 o 15 años. Sí, creo. 17 años. 17 años. 17 Imagínate. años. Y fue ganando lentamente fuerza y se convirtió casi en un fetiche de la discusión es. política paraguaya. Las listas sábanas son los culpables de nuestra mala representación Sí. popular, son los culpables de nuestra mala política. Y sabemos que no es una solución completa para todo ello. Pero como hay una presión ciudadana tan importante, me parece, no sé si sospechoso o por lo menos peligroso, que ahora todo el mundo quiere eliminar la lista sábana. No elimina la lista. Pero sábana. tal vez a esta sé, idea le llegó es hace bloquear, tiempo, no sé Alfredo, cuánto hay de ¿verdad? demagógico en algunos Sí. sectores, no digo ustedes, y Colorado cuánto de sobre todo. peligroso puede ser esto engañándole a la gente sobre supuestos cambios o haciendo cambio a la Bartola además- que después terminan haciendo esos monstruos. Pero hay que aclarar que ya se aprobó una ley de desbloqueo Y que fue justamente- absolutamente inaplicable. Exacto. O sea, no es que Por nunca eso- se aprobó. Ya hubo una ley de desbloqueo. Por eso es que para mí es muy no importante pudo que se aplicar. sepa Frankenstein. esto de Eso, mañana, claro. ¿verdad? Mañana hay un proyecto viable que sí te hace el cambio. Pero a ese proyecto se le pueden, hay ya posturas asumidas respecto a lo del DON que no te va a variar nada. Y después está la postura asumida que se haga solo en las internas y no en las generales, ¿verdad? Entonces, es muy importante que se sepa quién tiene la verdadera voluntad de desbloquear y quién te está haciendo Mañana el mañana- amague, mañana el van a amague caer- para mañana quedar van bien y a que caer mañana las te caretas. dice, Pero no, sea- pero es perdón, inaplicable luego. Pero sea el proyecto que sea, que estemos convencidos que tampoco cambia todo. No te va a cambiar Yo todo. voy a adelantar un poco de mi discurso el día de mañana, ¿verdad? El tema del desbloqueo, nos hemos enamorado de la palabra desbloqueo. Sin embargo, este va a ser el paso de cientos que tenemos que dar Claro. y que tenemos que asumir mañana un compromiso. A la gente que va a la plaza, esa debe ser la interpelación que le realiza a la clase política. Desbloqueo, ley de financiamiento político. Es la Si otra, nosotros que no no me acordaba. tenemos la trazabilidad del dinero inmoral que hoy se utiliza en campaña,
con un control férreo y no un control maquillado como hoy hace cómplicemente el TSJE, nosotros vamos a seguir teniendo narcotraficantes que responden a sectores económicos, políticos y fácticos que financian su voto preferencial. Segundo tema, o tercero, juicio político a los 3 miembros del TSJE. Una institución que no va a modificar 1 metro cuadrado y que carece absolutamente de la confianza y credibilidad para llevar adelante un proceso de transformación electoral exitoso. Juicio político al TSJE. Si estos compromisos no se asumen, después podemos hablar también de ley de lavado, que funcione otra serie de leyes periféricas, pero cuanto menos estos 3 deben ser los compromisos que se asuman el día de mañana. Porque mañana vamos a irnos a las plazas, pero pasado no vamos a amanecer mejor, ni con más salud, ni con más educación, ni con menos rapiñeros, si no hacemos que el conjunto del sistema erosione, aunque sea mínimamente, para construir un nuevo modelo y un nuevo orden político y social, que es lo que la gente desea. Tenemos que hacer... Sí, yo quería saber si qué saben ustedes de, porque hoy lo escuchaba al senador Galaverna hablar de que mañana puede haber violencia en la manifestación. ¿Qué información tienen ustedes con respecto a eso? Yo, Yo sin no embargo, creo. entendí que era si es que no se tomaba una resolución Claro, hoy con relación yo creo al que se Contralor. refería a Hay eso. una convocatoria. Hay una convocatoria Sí. general, lo que pasa es que... ¿Quién asume esa convocatoria de mañana? Todos. Todos. De todos los sectores. Yo te digo que vienen ómnibus de Ciudad del Este, por ejemplo, varios. Sé que de otras ciudades también. O sea, hay mucha gente. Hay una Nosotros expectativa estamos muy convocando como importante. partido. Yo creo que mañana Fuera Lista Sábanas también convoca, creo que asociaciones ustedes está, también, CASE ¿verdad? también convoca, Sí, Coordinadora mucha de Abogados gente, también mucha convoca, gente está convoca. No, y si la policía moviliza todo lo que está movilizando ahora porque sabe o tiene alguna información de que mañana puede haber mucha gente. Último corte, por favor, estamos de vuelta en un ratito bajo la lupa. Bueno, estamos en la última parte, tenemos 3 minutos. Mañana se acepta la renuncia del Contralor General de la República, asume el nuevo Contralor. Y mañana se va a desbloquear la lista. Y No sé primero, cómo. primero eso. Primero ustedes, ¿verdad? Sí. Primero el Senado. Senado Primero tiene el que Senado. tratar de ser Que, el que Katy está señalando cada rato que, Sí, que ellos empieza nos ya el envían problema. un proyecto enlatado. Y Pero en diputados, también ¿cuál pueden es el destruir lo que cuál es el hacemos, plan? Katia. ¿Aprobar ya mañana mismo o dar entrada y La analizar? idea es... Y en Porque realidad, tiene que ir a comisión, ¿verdad? en realidad se va a tratar seguramente porque tienen mayoría, ¿verdad? ¿Y por qué tanto apuro? Y ahora? no sé, Pero pueden modificar Pero, ustedes. Nosotros podemos pero modificar. ustedes pueden constituirse en comisión y tratar. así mismo es. Pero no sería lo ideal, en el sentido de que si realmente nos envían un mamotreto, como muchas cosas que nos está enviando el Senado, como por ejemplo la ley de declaración jurada, por ejemplo, que era una ley también absolutamente inaplicable, que no decía cómo se iba a publicitar. Nosotros hicimos un trabajo, y ahí también, no sé, ustedes sudan frío cuando a algunos le derraman agua, y están haciendo un ustedes? trabajo poco pulido. Nosotros Entonces, hacemos nuestra... bueno, perdieron, no Plan- digo perdemos, porque pues, siempre perdemos, perdimos ¿qué vas a en hacer? general. Entonces tuvimos que trabajar muchísimo con la gente del Grupo Impulsor de Acceso a la Información. Le proyecto de convocamos a Juan Quilescano, que es uno que estaba a varios formadores de opinión, expertos, para intentar ofrecerle a la ciudadanía un proyecto de declaración jurada que realmente le permita acceder a los datos a los A ciudadanos. la primera que se acerca al vaso de agua le voy a atajar. Sí. Entonces, no, No, en hay que absoluto. empezar, digamos, si nos envían un proyecto que esté más o menos bien, no hay problema en sesionar también seguido. Pero sí, hay a que mí me da la introducirle- sensación de que ya hay un pacto político y esto se cierra No, por mañana. eso. Por eso es que Es medio le rápido, temo a lo que va a pasar Y que la mañana. gente no se ilusione. Me están atacando un montón y nosotros, desde las minorías, somos un lu, un moto, como se dice. Un lu, un moto. Un Entonces lu, un no hay. moto, no es- Acá los colorados no es un son los que moto. van a Sí. decidir el partido. Quiero agradeciendo la gentileza de la diputada y la senadora de venir a compartir esta noche con nosotros. Creo que todos vamos a coincidir en esto. ¿Cuántas veces han tratado voto por voto la destitución o la permanencia de una persona o de un personaje? Y a nadie le ha importado lo que diga fulano, mengano, la sociedad, la gente, nada. Se hizo con aplanadora y se pasó por encima, pero décadas hemos vivido eso en el Congreso. Hoy ya no es así.
se subestima en algunos casos, se sigue subestimando en algunos casos. Algunas Pero personas lo de subestiman. hoy, sí, no es cierto, algunos parlamentarios siguen subestimando y con cargos muy importantes. Pero lo del Contralor General de la República, yo estoy convencido que mucho tiene que ver la gente. Sí. La expectativa y lo que se genera en torno por las posiciones mismas. Hoy vos te das cuenta, gente que en un momento dijo no a tal cosa, hoy dice sí a tal cosa. Sí. Cambia. Y no importa. Dijo una cosa antes, hoy cambió, si es para bien del país, que cambie y que sigan cambiando todos. El propio presidente de la República, que para mí particularmente tenía que ser uno de los primeros a través de su grupo de senadores en manifestarse con relación al Contralor, fue el último en que se manifestó. Fue el último en que se manifestó. Especuló hasta los jueces. Pero fue decisivo. Pero fue decisivo también y fue muy importante. Hay mérito. Se fue, renunció, es cierto, no se votó, no sé cómo va a terminar esto, va a terminar con la aceptación de la renuncia. No se hizo a lo mejor todo lo que Ya se tenía está, que hacer. eso, Pero ya está, no digo. No era el pero, final feliz que se quería. pero hay Fama. mérito, Estela, de la gente, hay mérito De hecho, para mí el tema del desbloqueo es un triunfo de la gente. Es O sea, Pero eso todavía, Estela, No, que se trate. que se debata. Que Horacio Cartes, que haya rechazado en el 2014 la ley de desbloqueo y que hoy diga Ahí está. voten a favor de desbloqueo, los otros líderes y jerarcas partidarios que jamás estuvieron de acuerdo, que hoy estén de acuerdo, para mí ese es un mérito ciudadano. Senadora, gracias por venir a compartir Muchas con nosotros. gracias Muy a amable ustedes. como siempre. Diputada, usted No, también, por muchas favor, gracias. muchas muy amable. gracias. Cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Mañana estemos atentos, porque este pacto, digamos, de tanta concordia, Pensé los que iba a partidos decir este tradicionales. ¿verdad? cuando dijo este pacto, dije, no, dije, acá se viene Entonces, otro. por favor, estemos atentos en las plazas y vamos, que no haya violencia. Intentemos que esto sea una jornada cívica en donde realmente nos movilicemos en patriotismo y no en violencia. Y lo que es muy importante también, Katy, es que la gente entienda qué es lo que se está votando. Que no nos vendan espejitos respecto a Cierto. algunos proyectos que son inaplicables. Y que entiendan que existe buena voluntad también dentro del ¿Quién vende Congreso. ese que espejito no, Payo Cubas? y en este caso ese proyecto Payo es inaplicable. Yo no tengo ningún problema de sentarme a debatir con Payo sin derramarnos agua, pero debatir como personas serias y maduras y que me explique él cómo va a contar los votos de su proyecto. Lindo tema. Porque con un solo artículo no podés cambiar una serie, una cuestión que afecta a varios artículos del mismo cuerpo, del mismo código electoral. Entonces yo quiero que la gente también, me encanta que se involucre y que vea, pero que vaya un poco más allá, que investigue y que entienda cuál es la aplicación de cada ley, para que puedan entender que hay buena voluntad en el Congreso y que si de repente una Katia González, una Nani Arrúa, un Estefano, un Fidel, ¿verdad? Seba, la gente que hace rato trabaja con este tema electoral, que si nosotros le damos una postura es algo basado en una serie de estudios que ya se hizo, ¿verdad? Y no es por mala voluntad, nosotros queremos que mejore nuestra calidad Vamos a estar democrática. pendientes de lo que pase. Gracias, Estela. Gracias, Alfredo. Andrés también. Igualmente. Mañana tempranito estamos en Monumental AM 1080 a las 5 de la mañana como todos los días. Buenas noches.